Amigos de Atomics Comics, bienvenidos. Estamos aquí porque estamos inaugurando una nueva sección de Paul, principalmente porque él es el autor de esta sección nueva. Y en meses pasados ya, o semanas pasadas, tuvimos a Aurea aquí platicando sobre Siegfried. Aurea es la creadora del violín negro. Ella lo escribió, lo ilustró y lo publicó Conque, en la Conque, justamente. Entonces, aprovechando esto, Paul tuvo una plática muy padre con Aurea, y de ahí surgió esta inquietud de hacerlo una sección. Entonces, pues esto es la introducción, ¿no, Paul? Sí, acompáñenos por favor, ojalá sea de su gusto. Bueno, es una sección que se va a ir intercalando con otras secciones de los viernes, pero la intención es de acercarnos un poco a los autores y que nos platiquen tanto de sus proyectos, de cómo llegaron a esta industria y a lo mejor métodos de trabajo. Dependerá mucho también de la persona que nos entrevistemos, pero bienvenidos a esta sección. Sí, con Aurea se tuvo una plática muy bonita, entonces como no fue algo premeditado ni planeado, solo se empezó a grabar ahí sobre la marcha, pero salió muy padre. Entonces esperemos que les guste. Esto es la introducción para la nueva sección y para esta plática con Aurea que nos hizo el favor de visitarnos. Fue un detrás de cámaras que se volvió una plática y cuando nos dimos cuenta ya el señor productor estaba filmando y de ahí fue que se ocurrió la idea. Exacto. Pues ojalá les guste, opinen por favor, nos dejan notitas en el video de si les gustó la sección nueva, qué le mejorarían, qué le quitarían, ¿no? Entonces porfa ahí hagan comentarios. Y también pueden ver la reseña que ya hicieron Alex y el man, que va a estar aquí. Aquí, justamente. Y pueden ver la reseña y también pueden ver todo lo relacionado con los videos donde Aurea nos ha acompañado, donde también vimos un Treasure y que nos ha otro video más, ¿no? Y la reseña de Siegfried. Que fue una de las obras que ella nos recomendó. La única que ha tenido un 10 perfecto. Un 10 perfecto, así es. Pues muy bien. Ahí nos comentan. Muchas gracias. Pasa de tintar sin una reglita. Sí, no. ¿O sí será por eso? Pues debe haber quien domina tanto su... Morales, ¿no? Se ve que está bien grueso ese cuate. Pues es que llega un momento en que ya dominas tanto lo ya que la puedes haces. hacer a ojo, ¿no? Sí. Con el dedito así, ¿no? Y entonces, ¿tú sí le has entrado al cómic gringo? Todavía no empieza la Sí. entrevista. No, sí, ya. Ah, ya empezó. Allá. Sí, fíjate que no. En mi casa éramos, la verdad, más de cómic europeo, porque era lo que leían mis papás. Pero yo crecí en los 80s, entonces había todavía. Fue muy raro aquí en México porque había una época donde había muchísimo cómic y de repente ya no había nada. Uh-huh. Y de repente, ahorita que tenemos todo, hasta manga, ¿no? Ni le digas a Gantus porque se emociona. Bueno, pero de repente ahorita ya vas y ves en Sanborns otra vez cómic, ¿no? O sea, yo crecí en una época Ahora ya no donde había... caben en Sanborns. Claro, yo crecí en una época donde mi mamá coleccionaba lágrimas y risas, donde había cómic europeo, donde mi papá me compraba las ediciones de Novaro, de superhéroes y cosas así. Y de repente, bye, se murió todo eso, ¿no? Mi abuelita leía Calimán o... Órale, qué padre. Sí, de hecho, cuando yo le dije a mi abuela que quería hacer cómics, mi abuela, para ella todo era Calimán. Entonces era muy bueno. Qué chido. Sí, de hecho, cuando me invitaron a hacer una ilustración para Calimañas, para la muestra esta que hizo Comicase, le dije a mi abuelita, ay, voy a hacer una ilustración de Calimania. Y, ay, mi abuela bien emocionada. ¿Pero cuántos años tenías tú en esa fecha? No, pues... No, esa exposición tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo, sí. Mi abuela ya estaba así carcamana, ya estaba casi muriendo. Mi abuela así, jejeje, qué bueno, hija. O sea, pero pues para ella era el gran referente del cómic, ¿no? Calimán. Pues, Bueno, pero es que regresando a ese tiempo, sí era como el cómic mexicano de acción. O sea, la gente no sabía que en México que había Hombre Araña ni le interesaba. sí, no, pero bueno, estás hablando de mi abuela que creció el principio del siglo, ¿no? No, por eso, pero el referente para ella, si había un no, cómic claro, sí. de acción, pues era Calimán. Pero es que además, justo en esa época, en ese periodo, el cómic sí era
una industria en México Por y eso. hicieron medio. Entonces había cómic para todo mundo, ¿no? Sí, O sea, vendían. estaba Calimán, estaba Águila Negra, Sí. estaba los super sabios, estaba Fantomas, ¿no? El Fantomas. Pantera también era Sí, No, sí. el Pantera ya Rarotonga, fue todo eso. ¿Más para acá? tantito después, pero sí. Sí. Lágrimas y risas tenía Lágrimas mucho y éxito. risas. Yo recuerdo que mi mamá tenía muchos, la de, ¿cómo se llama esta? La del el pecado, es que siempre me acuerdo. ¿El pecado de Oyuki? Sí, es que siempre me acuerdo de la parodia esta de Chilladas que se llamaba El pescado de Oyuki. Ah, sí. Sí, pero bueno, El pecado de Oyuki, Chiquillas. Rarotonga, Rarotonga, etcétera. Entonces, Gabriel y Gabriela. Sí, había mucho guitarrista, cómic en mi casa, mucho, leían Oye, Peanuts, pero ¿qué fue leían... primero para ti entonces, como visualmente? ¿Qué conociste primero? ¿O como que te inyectó la cosquilla las caricaturas, la animación o la lectura, hablando de cómics? ¿Qué fue? Mira. ¿O igual fueron los dos? Para mí hubo como dos grandes momentos. Yo me acuerdo que mi papá me llevó a ver que se llama, en español le pusieron La ratoncita valiente. En inglés se llama The Secret of Nim, de Don Bluth, que eran personas que se habían salido de Disney. Porque, pero sí, esa animación sí es de primera. Porque ya Primera. ellos no creían en lo que estaba haciendo Disney. Me acuerdo que mi papá me llevó a ver, en mi casa veíamos mucho cine. Y entonces me acuerdo que yo vi esa película y para mí fue así de... me voló el cerebro. Para los que no ubican, es el creador de Dragon Slayer, ¿no? The Dragon Slayer, ajá, y que después creo más para acá, para Las que me aventuras creas, de que Pie se llama, Pequeño, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Pero para gente el- más justo nueva, lo que dices, lo del para gente ratón, más nueva todo eso es Anastasia y la de Titanae, ¿no? Que con Titanae tronó, creo que Sony Animation, creo que era Sony Animation o algo así. Y Sí. todavía alcanzó la animación Sí. a mano. No, Está claro, increíble. es animación tradicional, ¿no? Titán. Tiene No. muchos problemas esa película, pero bueno, la cuestión es que Don No es Bluth mala. Yo la tengo. no se Yo me también hace, la tengo, no se me sí. hace mala, pero Es Matt Damon, ¿no? sí es Matt Damon y Drew Barrymore. Lo que pasa es que todas esas películas son como medio largas, así. Yo creo que hubiera yo llegado y le hubiera dicho, ok, muy bien tu peli, pero córtale aquí, acelérale acá, porque llega un punto, Anastasia, quítale mitad de canciones, porque, o sea, Pero fue un entonces, punto en la industria en que la gente no quería ver eso, ¿no? Porque se juntó con Sinbad de DreamWorks, que a mí se me hace técnicamente una maravilla. a mí me gusta muchísimo. Y no pegaba, tenían buenos artistas, era Brad Pitt, o sea, le echaban ganas, la misma, la que dices. La de que está inspirado, que bueno, nomás bien usan mucho arte como de influenciado de Miñola, ¿cómo se llama? Atlantis. Atlantis, eso tampoco no pegó mucho. Es más ¿no? atrás No, todavía. lo que ¿no? pasa es Pero que, esa sí es de Disney. sí, ese es de Disney. Lo que pasa es que Pero empezó, más bien lo que yo decía es que como que sí en ese periodo como Ujú, que a la gente ya no le llamaba como la que todo lo que salió en animación en general, como que... Que la gente sí le no, y ahorita, por ejemplo, tienes todo este revival de animación 2D, donde la gente ha volteado a ver esas películas. Por ejemplo, a mí, una película que se me hace increíblemente bien adaptada es la de El Planeta del Tesoro. Es de las mejores adaptaciones de la obra de La Isla del Tesoro. Está ¿no? bien bonita Y esa la ves película. artísticamente, en animación está muy bien, etcétera. Y ahorita todo el mundo sigue, ¡esta joya! Y en esa época no pegó. Ajá. En esa época podías entrar al cine y estar sola. Sí. Ay, no, cállate. Live action. No, cállate, y que la cállate. protagonista sea negra. Pero bueno, la cuestión es que mi papá me llevó a ver esta Secret of Nim, la de la ratoncita valiente, y yo me acuerdo que salí y le pregunté. Le No pregunté es. a mi papá y le dije, ¿quién hace esto, no? Y me acuerdo que me dijeron, pues animadores, y me empezaron a hablar, y yo me acuerdo que desde niña dije, yo quiero trabajar en animación. Y en mi casa tenían mucho cómic europeo. Entonces, era lo primero, era como, no estoy diciendo que no tuvieran otro tipo de cómics, pero a mí me llamaba mucho la atención el cómic Tenían europeo a porque... Tintín, ¿cómo le dicen en francés? Tantan. Le decía, en mi casa tenían mucho, lo primero que yo leí fue Asterix y Obelix. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque eran cómics grandes. Oye, pues que hasta visualmente eso creo que te educa como niño. Sí. Sí, leer Asterix es una Sí, maravilla. entonces fueron de mis primeros cómics que leí. Fue leer Asterix. Mi papá tenía cosas, obviamente que bueno, no eran como mucho de mi edad, pero tenía cosas de Hugo Pratt, de Moebius, etcétera. Le gustaba mucho el cómic europeo a mi papá y a mí me llamaba mucho la atención, no porque yo dijera, soy una niña más acá cool, no, me llamaba la atención porque eran libros grandes, entonces los Claro, veías sí. como esta cosa que estaban hasta arriba del librero, ajá.
Entonces, pues te agarras con tus manitas y la verdad es que... El Atlas, ¿no? Sí, claro, para mí era un librote. Entonces, ni sabía yo muy bien, me acuerdo que mis cosas así, mi mamá siempre contaba la anécdota que yo llegué un día y le empecé a hablar en latín y mi mamá así de, ya está, pero fue porque lo aprendiste en Asterix y Obelix, ¿no? Porque hablaban en latín Claro, ahí, ¿no? ajá. Entonces, para mí sí, tanto la animación como el cómic europeo sí fue como algo que me inculcaron mucho en casa, entonces algo que yo tenía en mi casa. Para mí, hay chavos que me dicen, es que en mi casa los cómics estaban prohibidos. En mi casa jamás estuvieron prohibidos. Yo crecí con Calvin y Hobbes, con Peanuts, con etcétera, y con mucho cómic europeo porque mis papás leían mucho y lo consideraban como ellos como, o sea, no cómics para grandes, pero sí decían, bueno, te voy a dar a Garfield y yo voy a leer a Hugo Pratt, ¿no? O te voy a dar no sé qué y yo voy a leer a no sé qué tanto. Pero no hubo nunca esa prohibición de que tomaras esos cómics. A mí me pasó... ¿Por qué tu papá y tu mamá tienen algún acercamiento con el arte o con algo así? ¿O nada más es...? No, porque les gustaba. Ah, qué fregón. A mis padres les gustaba todo eso y afortunadamente crecí en una casa donde... Qué raro, ¿no? Yo soy de las pocas personas que he conocido que los papás tuvieran eso en su biblioteca. Sí, sin embargo, tengo que decir que hay un twist a la historia, porque a pesar de Quería que fueras abogada. Exacto. Mis papás cuando empecé yo a interesarme en arte, mis papás así... No te voy a decir que querían que fuera abogado, pero pues obvio, mi papá sí como que... Y aparte cuando yo les dije específicamente, quiero ser artista de cómic, o sea, era así como que levantaron la ceja. Porque obviamente... Así de, ¿y qué mato eso? No era tanto eso, ¿no? Sino que bueno, o sea, yo lo veo ahorita que tengo 20 y tantos años trabajando en arte, es complicado, es difícil, no tienes medianamente una seguridad, o sea, no paga, ¿verdad? No, o sea, yo que... No tiene seguro médico. No, pero yo que hice el violín, lo hice entre trabajos y entre muchas cosas. Y entonces... Porque no hay una industria. Porque no hay una industria. Entonces, la realidad es que, pues bueno, no estaban tan errados mis padres, pero, y sí se preocuparon. Ahora tú dijiste que querías ser artista de cómic, pero pues sí que terminaste primero siendo artista o trabajadora de la animación. No, sí, yo terminé trabajando en animación. Eso fue algo que yo siempre dije que quise hacer y para allá fui. Entonces, tuve la fortuna. ¿Qué te fue más fácil, conseguir o tratar de meterte en una industria más sólida en la animación que en el cómic? ¿O fue como circunstancia? No sé, lo que pasa es que yo empecé en industria editorial. Eso fue lo primero que yo hice. Yo empecé en industria editorial escribiendo. Oye, que sabes, pero te interrumpa ahorita que dijiste eso. En el video que tenemos de un treasure, hay una persona que sí te reconoce y te reconoció por lo de la revista que nos comentabas. Sí, yo trabajé. Es que lo que pasa es que cuando yo inicié en todo ese relajo, yo me inicié en revistas de fanzine, de anime, cuando básicamente no había ninguna. Oye, pero te ubicó por el nombre, o sea, una persona que sí leía y recordaba a las personas que escriben. Y luego tú puedes leer cualquier revista y dices, qué buen artículo, no me interesa quién escribe, lo que pero pasa, esta persona sí. Lo que pasa es que a mí me tocó estar en una época donde el anime apenas se estaba trayendo y nosotros estuvimos en revistas importantes en los que las televisoras las agarraban, veían lo que estábamos reseñando y decía, trae este y este anime. Entonces, o sea, amigos que estaban trabajando con nosotros, después en realidad eso fue lo que pasó, después nos integraron en la industria de anime para traer, o sea, yo terminé adaptando mangas, trabajando en doblaje, en traducción, etcétera, porque justo veníamos de ser chavos que éramos fans y que trabajamos en revistas, en fanzines, que después nos jalaron, como vieron las editoriales que había todo un mercado de otakus que estaban pide y que tenía que comprar otras revistas españolas, la Minami y etcétera, y entonces dijeron, tú que trabajas en esas revistas, ven, exacto. Oye, pero mira, como cualquier comentarista de ESPN o alguien que se quiere volver como un especialista, o sea, tú como tan joven te volviste en una persona que escribía artículos de manga. Escribía artículos de manga. Justo en un mundo donde era bien difícil conseguir información si no era leyendo una revista española. Entonces, ¿cómo era para ti conseguir esa información y volverte a una persona con esa especialidad? Lo que pasa es que a mí ya me tocó, te estoy hablando cuando tenía, ¿qué será? 18, 19, 20, como en esos 3 años. Para mí eso es muy joven, como para tender a decir, espérame, vamos a sentarnos a hablar
autores, de series. Mira, de yo te voy a decir una cosa. O sea, ahorita, por ejemplo, que yo veo toda la controversia de gente que dice, es que no voy a pagar Crunchyroll y no me vas a hacer pagar mi anime porque el anime debe ser gratis. Y no sé qué tanto. Qué yo horror. me río porque yo les digo... chairos del manga, sí, ¿no? sí, yo les digo, Anime. niños, yo veía anime en parabólica. Yo veía anime en Sí, por eso decía que parabólica. ¿cómo le hacías? Pues era bien Porque digo, yo ya no me autodenomino otaku, pero el que es otaku, hasta de las alcachofas saca anime. O sea, yo como te digo que veíamos club de anime, o sea, yo me aventé animaciones enteras, sin subtítulos. O sea, yo el japonés que sé, lo aprendí así, porque esto así lo estás viendo y dices, ok, esto quiere decir tal cosa. Entonces, ya así como que... Y había esta cosa que te levantabas como dicen en raw total y completamente, porque no tenías esa cosa. Ahorita, o sea, yo de 16 años, cuando fue a ver Battle Angel Alita, yo estaba así. Wow. O sea, mi marido así salió así, "Ñe", ¿no? Pero, y él tiene los mangas de Alita y todo, y le gustan. Pero yo estaba de veras fascinada cuando yo lo vi. Y tiene sus cosas la película y todo lo que tú quieras. Pero para mí fue ver esta cosa que te impactó visualmente. Porque bueno, yo después, insisto, si yo había leído mucho manga y cómic europeo y etcétera, cuando yo vi el primer manga para mí fue esta cosa diametralmente Giro de distinta. tuerca. Sí, Sí, es muy difícil. para mí me impactó muchísimo. La primera cosa que yo leí y que vi fue Akira y la leyenda de la madre Sara. Y cuando yo lo vi fue así yo dije, oh my God, fue así como impresionante. O sea, Oye, fue pero el manga y todo eso, perdón que te interrumpa, sigue siendo como te gusta o lo odias, ¿no? Yo he visto mucho eso. a mí A mí me pasó que igual yo cuando lo vi me enamoré. O sea, fue así como, esto tiene que ser ya mío. Yo creo que para mí ya mi edad y ya después de tantos años recorridos de carrera, pues ya no me trago todo lo que me den. No es así como que next. Si viene de Japón, ¿no? No, es que aparte también a mí me tocó una época, insisto, cuando nos llamaron estas editoriales para armar sus propias revistas y sacar varo, a mí me tocó ocupar un espacio donde me tocó criticar animación. Y yo en ese momento me empezaron a entrenar. Antes, ¿a qué me refiero a entrenar? Antes no había escuelas de animación. Sí, ¿no? Entonces a mí me tocó entrenarme con gente que trabajaba con Hanna-Barbera, que hizo Katy Loruga, etcétera, ¿no? Entonces a mí me sentaron y me dijeron, así le vas a hacer. Entonces era de que ibas, te ponían a prueba para ver, porque en animación y en arte es así, lo puedes o no lo puedes hacer. Aquí no importa si tienes un título de Harvard o lo que sea, lo puedes o no lo puedes hacer. Y eso yo lo vi después, muchos años más tarde, cuando fui directora de ciertos departamentos de animación, en la que me traían carpetas muy bonitas y yo, muy bien tu carpeta, Te quiero ver sentado. siéntate y hazme la prueba. Si no me la puedes hacer, entonces no me sirves. Necesito un lápiz especial. No. No, pues esa al final lo puedes o no puedes hacer. Bueno, y entonces a la par que empecé yo a aprender, pues me dijeron, tú que trabajas en animación, ¿no? Y yo, pues apenas, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar para comerciales y era clinopera y cosas, porque empiezas obviamente desde abajo, empiezas picando piedra, ¿no? Casi llevando los papeles allá acomodándolos. Pero pues yo tenía este entusiasmo por trabajar en todo eso, ¿no? Sobre todo que venía, insisto, de una casa donde me habían entrenado para todo eso visualmente y de repente me dijeron, no, o sea, sobre todo que estaban muy preocupados por que no Sí tenías un poco de presión, ¿no? De decir, tengo que demostrar que por lo menos tengo trabajo en eso. ¿Sabes qué? Yo creo que mis papás, y yo creo que la mayoría de los padres, ahora que ya estoy grande, es la seriedad. Sí, claro. Lo Porque- económico, yo creo que es lo que le preocupa siempre. Pero también es la seriedad. Porque yo puedo decir que quiero hacer cómics bueno, y yo sí. quiero decir que quiero hacer algo, pero a la mera no haces nada. Y lo he visto cientos de veces. Cuando llega la gente y me dice, es que quiero escribir, es que quiero dibujar, pues dibuja. Nada más hazlo, ¿no? Nada más hazlo. Sí. O sea, El quiero, pues el quiero y está bien, pero hazlo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, como empezaron a ver que yo empezaba a trabajar animación, las revistas empezaron a decirme, pues, ¿qué te parece esta animación? Y yo, pues como yo ya tenía, obviamente no en ese momento, pero empiezas a generar un ojo clínico, ¿no? Porque dices, ¡ta madre! ¿Qué onda con el in-between? Mira, ve, aquí se le fue las patas, y es que mira, ¿cómo es posible que me estén...? Y entonces ya era una cuestión en la que yo me sentaba y que tenía artículos de risa, había toda una sección que se llamaba Incoherencias de, y entonces veía, me aventaba todos los animes y yo, a ver, pero ¿por qué si me estás diciendo aquí que está esto? ¿Por qué está pasando esto acá? Y entonces me gané un amor y un odio dentro de la comunidad otaku en la que, de veras, ya no podía ni salir del stand porque había gente que se ponía muy mal, ¿no?
Pero bueno, así fue como yo inicié. Entonces, por eso hay varias personas que me reconocen, por eso hay gente en el Twitter que me invitan todavía a animaciones, a podcast. No vi pura gente que sí se dijo, ay, mira. No, ahorita. Porque te digo, yo no. Los bloqueamos. No, yo no podía salir del stand de las revistas porque me odiaban. Había gente que me amaba y había gente que decía, sí, tienes toda la razón del mundo. Y había gente que me odiaba. Entonces, poco a poco pues yo fui como haciendo, digamos, como una carrera a nivel editorial y a la par a nivel de animación, ¿no? Que era a lo que me quería dedicar. Y ya cuando empecé a hacer cómic fue porque era algo que siempre había querido hacer, pero yo sentía que pues estaba como que muy verde. Y sobre todo en esa época, yo no fui a carrera gráfica, yo estudié literatura. Entonces, que sí te quita un poco de, pues, ¿cómo decirlo? Herramientas, cositas que sí te puede dar la carrera. No, déjate eso. No, la realidad es la siguiente, yo lo digo, o sea, cuando me dicen, ay, estudio arte, mira, o sea, si tienes la oportunidad de estudia cualquier cosa que tú estudies, hazlo. O sea, ningún conocimiento sobra. O sea, si tú tienes la oportunidad de que te paguen una carrera en CalArts, por Dios, Pero tú lo defines mejor. Si es una profesión donde las horas vuelo pesan, ¿no? O sea, es decir, el tiempo que dedicas en el escritorio dibujando. Bueno, obvio. Es lo que te va llegando a controlar más la técnica, es correcto, ¿no? O sea, pero lo que yo he visto aquí a nivel nacional, por lo menos, es que sí, o sea, todo el conocimiento aporta, pero no hay una escuela en particular en donde puedas aprender lo que quieres hacer para hacer cómic. No. O sea, no. En realidad, si quieres hacer cómic, tienes que dibujar cómic y tienes que analizar a otros artistas, porque en la escuela no te lo van a dar, ¿no? Porque, de nuevo, no tenemos una industria en donde se generen escuelas para artistas de cómics, como los Qbert y estas cosas en Estados Unidos. En Europa debe haber cosas igual, parecidas, a lo mejor ¿no? Lo desconozco. La carrera, bueno, la escuela de San Carlos, que dirías, pues ahí se ve arte y no sé qué. No, ¿y eso qué van a considerar de cómic? O sea, pues lo ven como algo chafita, la neta. Entonces, en realidad aquí no hay una preparación académica para hacer cómics, ¿no? Sí. De entrada. Pero todo el conocimiento te ayuda. Sí, claro. Oye, hablando de esos dos mundos tan diferentes, a mí me interesa mucho y me emociona lo de la obra, porque yo no te conocí hasta que el man me dijo, oye, mira, hay una persona que... Y para mí fue como muy motivador, es que lo que dices, el quiero, ya pude, ya lo hice. Entonces, ¿cómo fue tu preparación para desarrollar esta obra? ¿Qué tanto tuviste de referencia? O sea, nada más el violín, ¿te refieres? Sí. Mira, yo la verdad, o sea, la historia corta es que yo inicié ¿Empezaste en idea de dibujo primero, como el chispazo, o fue primero una idea como escrita? ¿Cómo fue tu...? Yo tenía muchas ganas desde niña. Mi mamá siempre me llenó la cabeza con cosas de hadas. O sea, mi mamá era una persona que era una cuentista, pero el problema con tener ese tipo de padres es que es tipo Big Fish, que ya te está diciendo y tú así de, ¿por qué no dices la verdad? Entonces, mi mamá era una persona que todo era mágico, así de, mira, es que el brócoli, y cómete el brócoli, porque el brócoli son árboles de gigantes, así, todo así de... Llegó un momento que para mí era cansado, ¿no? Pero mi mamá era una persona que me contaba muchas cosas sobre las hadas y es una figura con la que siempre crecí. Entonces, y hay mucha información, ¿no? Desde los hermanos, ¿cómo se llaman? De los hermanos Grimm. Sí, pero una cosa son los cuentos de hadas y otra cosa son las hadas, ¿no? Ese es como que distinto, ¿no? Entonces, para empezar, y mi mamá era una persona que le gustaban mucho y siempre como que, mira a la hadita y mira no sé qué tanto, y era de la clásica así, vamos a dejarle comida a las haditas y ese así. Entonces, bueno, mi mamá era una persona, mi mamá era una persona súper imaginativa en ese aspecto. Entonces, tuve yo una infancia como muy imaginativa en ese aspecto. Nunca hubo esta cuestión de cuartearte ni nada. Era una persona que te contaba una historia y te decía, ahora tú sigues, ¿no? Y entonces tú le tenías que seguir con la historia, cosas así. Entonces, cuando yo llegué a comenzar a hacer el violín, tenía yo ganas de hacer algo con las hadas. Tenía yo ganas de como que agarrar todas las historias de folclore que yo había visto,
partes de las cosas que me había contado mi mamá que yo no he encontrado en ningún otro lado. Y parte de lo que a mí se me ocurría que podía ser un universo de hadas, ¿no? Porque hay gente que me ha preguntado de la mitología del Belén, que me dijo, oye, es que esto, no, es que eso yo me lo inventé, ¿no? No, es que eso sí lo vi. Aparte tuve yo la oportunidad de estar viviendo un tiempo en Irlanda. Entonces ahí es otra cosa, tienen o sea, ahí es real. O sea, Oye, ¿hablas varios idiomas? Hablo inglés, hablo español, hablo ruso. Y celta más o menos, no lo entiendo ni nada, pero por el color de mi cabello todo el mundo llegaba y me hablaba en celta y yo así de... Sí, y yo así de, no entiendo. Como estabas en tu stand y veías que se pellizcaban, ¿verdad? Sí, entonces sí. Y entonces pues bueno, ya la cuestión es real, ¿no? Entonces... De hecho, hay una parte, por Como si ejemplo, no, me refiero al hecho de que... Sándwiches. No, me refiero a que esta cosa lo toman como muy en serio. De hecho, Es hay... como la Llorona aquí. Sí, o sea, exacto. que hay gente que sí cree que existe. Entonces, No, por ejemplo, hay una parte existen, en el cómic donde ven un letrero que dice cuiden nuestros bosques y cuiden nuestras hadas. Eso está ahí en esos lugares. Ahora, por lo menos cuando yo loco, fui. sí. Así Bueno, que- en Japón el espíritu del bosque y todo esto no es broma, o sea, es igual. O Y sea, también ves a Mario Bros por las calles y así. Bueno, esa es gente que anda en walkers, pero no, son Mario Bros. no es malo. Pero bueno. Yo pensé que sí. Y la cuestión es que yo quería hacer algo con la cuestión de las hadas y siempre había tenido, y la historia como que cambió desde lo que era originalmente y hasta que terminó siendo lo que fue, ¿no? Pero yo quería hacer la historia y empecé tenía otro planteamiento, de hecho, cuando salió la primera historia. Esto fue de cuándo estamos hablando, más o menos. Cuando yo empecé la novela, la empecé a finales del 2014. Ok. La pensé a finales del 2014. Pero yo tenía el primer draft de la novela que salió en fotocopias, pues tenía creo que un año de haberla sacado. O sea, estabas hablando de 2013, 2012. Igual puede ser todavía del 2011, más o menos. Entonces yo empecé como ahí a poner toda la cosa cuando, como siempre le he dicho, entregué los cómics a Luis como parte de lo que tú tienes que dar para el festival. Y fue cuando Luis se acercó y me dijo, oye, esto, ¿por qué no lo haces novela, no? Pero bueno, yo empecé con la idea, en realidad. Yo no escribo, o sea, mi proceso cuando hago cómics, la verdad, yo no escribo un guión y después hago lo demás. No. Sí, te pregunto porque igual la intención de esto es que mucha gente se motive y a lo mejor dices que no, yo para hacer un cómic tengo que hacer un plot. Y luego, no, a lo mejor piensan que es más complejo, pero a lo mejor... Es que depende, yo creo que es algo como personal, Sí, como acá, pero sí. yo la verdad es que generalmente todas las historias que empiezo es ¿qué tal si pasara esto? Y sobre un acontecimiento voy creciendo las situaciones. En este caso yo lo que quería hacer era una historia sobre hadas. Yo quería hacer una historia sobre hadas, yo quería hacer sobre hadas que mi mamá me platicaba. Que eran, mi mamá tenía era como muy Greenpeace hippie, así, y entonces, sí, tenía como un respeto sacrosanto a la naturaleza. Entonces mi mamá me decía, mira, es que los árboles te están hablando, etcétera, cosas así, de ese tipo de cosas, ¿no? Hippies, ¿no? Entonces bien progre el asunto. Y entonces yo tenía muchas ganas de precisamente poner en la mesa ese tipo de hadas. Y escogí, de hecho, la época victoriana está basada más bien asentada, el setting es en esa época, justo porque en la época victoriana Sí, claro. tuvimos toda una cuestión, que ese es el término correcto en realidad, el whitewashing, o sea, el bajar de tono, todo se empaquetó de una manera familiar en la época victoriana. Entonces, la Edad Media se romantizó, las hadas se romantizan, hay muchas cosas que cambiaron de su visión más cruda. Surgen los cuentos de los hermanos Grimm, que son total y completamente como los conocemos ahorita, me refiero, ¿no? Porque obviamente ellos recopilaron las historias folclóricas desde antes, pero en aquella época el lobo que se come a Caperucita, pues en realidad era el padre violador que le está esperando en el bosque, ¿no? Cosas así. Entonces, pero en la época victoriana surge este movimiento importante que tienes que como cristianizar todo y que tienes que santificar todo y hacerlo familiar, porque era como la reina Victoria tenía que ver absolutamente todo.
Y una de estas cosas a la que les pasan el hacha son a las hadas. Entonces, por eso yo escogí esa época. Obviamente me gusta mucho, se me hace estéticamente muy bonita, pero yo escogí esa época precisamente por eso. Entonces, y sentía yo, entre más cosas leía sobre la época victoriana, sentía yo que me ayudaba mucho para hacerlo visualmente, estéticamente muy, ¿cómo se llama? Llamativo. Y que yo pudiera jugar incluso a nivel de gráfico, ¿no? Y presentarte otro tipo de hadas, porque yo no quería terminar con hadas. Yo por lo menos no me las imagino así. Yo supongo que si existen las hadas, hay algunas que son ninfas, que son personitas chiquitas como con alitas como y etcétera, campanita. como campanita, pero tienen Pues estas es que cosas. es el cliché con el que crecimos todos nosotros, Claro. yo creo, ¿no? Claro. Y de hecho eso lo platicamos cuando hablamos de tu novela, ¿no? Que no es el concepto No. que tenemos Disney, de Disney, que todas las hadas son buenas, ¿no? No, para y nada. Son como Y son la bonitas. campanita, que es bonita, es como una niñita, o son las abuelitas estas, ¿no? Claro. No me acuerdo de quién es. De La Bella Durmiente. Sí, las hadas madrinas. Pero ¿no? al final todas son buenas las hadas. No, porque ya es el concepto de hada madrina, si más no recuerdo, surgió justo en esa época, ¿no? Y en mi caso no. En mi caso había esta cosa en la que yo decía, si fuera a ver hadas, pues para mí se estarían escondiendo adentro, o sea, están Son ahí. más como los están... gremlins. Como digamos. los del toro, ¿no? Que también son como monstrillos horribles, ¿no? También es Sí, o sea, yo el creo, fauno. Ajá. yo creo que serían como de ese rango. Mi mamá sobre todo me decía, es que si sabes ver, ahí están, ¿no? Y entonces, pues para mí, por eso hay un personaje que tiene plantas creciendo de la espalda, o sea, cosas así, porque para mí son cosas orgánicas, son como los búhos o esos animales nocturnos que se camuflajean y están ahí, ¿sí me entiendes? Son parte de la naturaleza, ¿no? Pero aparte no le debe nada al hombre. Entonces tú eres el que está irrumpiendo en su territorio, ¿no? Y yo tenía toda esta cuestión porque eran las hadas con las que yo, son las hadas Con las que creciste. crecí. Y yo quería precisamente agarrar y hacer todo este universo con una historia que pudiera ser, como comentábamos hace rato con Alexa Liz, palabra de Alexa Liz, de presentar un concepto que tuviera un spin de algo y que sintieras que te estoy contando una nueva historia, ¿no? Oye, yo soy de los que se quedó con ganas de haber visto esta publicación en color, porque ya lo hemos platicado con estos problemas técnicos que tuvimos, pero esta obra tú la hiciste a color. Es parte bien a color. A mí la portada me encanta, o sea, Ay, sí gracias. sobresale del stand de Summers, que pues, ya está cañón sobresalir ahí. Gracias. Y tiene pues, una portada muy bonita. Y algo que he escuchado, por ejemplo, los forasteros, no sé con quién, no quiero decir quién lo ha dicho, pero luego cuando comentan cómo abordar, como cuando quieres dar estos pasos de autor, primero hacer a lo mejor un research de qué lee la gente, ¿no? Y en tu caso, creo que llega una obra pues inédita, una obra fresca, no copiada de nada, no cae en clichés de lo que al autor mexicano le gusta hacer con cosas mexicanas, ¿no? Y eso me gusta porque creo que fue arriesgado al mismo tiempo de decir, pues es que esto no... O sea, la era victoriana, dudo que alguien la conozca. A mí me encanta. A mí me gusta mucho, ¿no? Pero sí entiendo lo que dices. Sensaciones y sentimientos a mí me O encanta. sea, les estás diciendo que no conocen. No, nuestro público Fue Paul, ¿eh? conoce, man. Nuestro público sabe. Fue Paul, ¿eh? Por eso están viendo este video, porque saben, pero sí es un momento en la historia que es muy europeo, o sea, ni siquiera nos tocó una embarradita en México, o sea, Digo, tuvimos la época del porfiriato, pero yo creo que solo una cierta pero sí clase. está muy mexicanizado No. lo que nos llegó aquí. O sea, Sí, no, fue no, que bueno, los no es lo autores mismo. dijeron, Todo yo se quedó lo... en el castillo de Chapultepec. Exacto, es lo que te iba a decir. Solo una mínima fracción de la gente Sí. pudo Más vivir bien la en época la victoriana. Condesa hay uno que otro edificio con dejos de... Pero, ¿Cómo les dijiste? ¿Condejos? dejos de arquitectura con algún pedacito, pero realmente aquí el arte victoriano, pues no, yo puedo decir que, me atrevo a decir que no. Entonces, eso me gustó mucho y he visto que ha tenido muy buena respuesta. Ha tenido buena Y si esto respuesta. estuviera a color, sería una locura. Mira, yo la verdad, Pero no hablo eso para hablar del impedimento, sino creo que deja una buena sensación decir cómo sería a color esto. mira, yo creo que hice la novela, la verdad, honestamente, como un experimento. Yo no, o sea, cuando a mí me dijo Luis, ¿por qué no haces esto?
Yo ya no iba a hacer cómic, de hecho, yo ya iba de salida, yo ya había colgado los tenis haciendo cómic. Los guantes. Sí, ya estaba yo ya muy harta. Los guantes victorianos. Sí, ya estaba yo muy harta del medio y de todo eso, y yo dije, dedicar a animación, ¿ya qué voy a hacer? Y pues fue cuando Luis me dijo, no, haz esto en novela, me dice que te estás jugando con las fotocopias, ¿no? Y entonces yo dije, está bien. Y yo la verdad lo hice como experimento, yo no sabía si lo iba a poder hacer. O sea, yo creo que hay una situación con las novelas gráficas en específico. O sea, el cómic es difícil de hacer de por sí, pero una novela gráfica es un maratón. Entonces, hay esta cuestión en la que dicen, sí, una novela gráfica, ahorita no. O sea, no, es una cosa mentalmente exhaustiva. Yo obviamente no nada más hago la novela, ¿no? Entonces yo me tenía que sentar a ratos. Es otro ritmo, ¿no? Hablando, aunque sí, es una expresión gráfica de paneles como el cómic, es otro. No, es difícil, es distinta. Aparte yo ya venía de mucho rato haciendo animación y yo no sabía si iba a poder dar el ancho. Porque una cosa es trabajar animación y otra cosa es hacer cómic. Claro. Entonces, y yo no quería que me pasara como algunos compañeros ilustradores en que hacen muy buenas ilustraciones, pero ves el cómic y tú así de, ¡oh, por Dios, qué es esto! Aquí van a empezar a pasar los nombres, no te preocupes. No, porque luego se nos ofende. No lo digo en mal plan. O sea, digo, no estoy diciendo que hacer cómic sea una cuestión insondable, estoy diciendo que tienes que adaptar al medio. No, pero mira, no es algo como, fácil. como si te entiendo, es como ver la animación de Netflix de Voltron y dices, oye, todos estos güeyes podrían hacer cómics mejor que cualquiera y no lo hacen porque es otro negocio. Es que es otra, sí. Yo de hecho, cuando yo abordé hacer la novela, la hice como si estuviera planeando una película. Entonces me senté a hacer mis thumbnails de animación, a poner el diálogo abajo, como si fuera un storyboard de animación. Y se storyboardeó toda la novela primero, vi que funcionaba, vi que no. Los diseños de personaje igual también. O sea, tuve toda una preproducción antes de poderme sentar a trabajar.